Hola amigos de Clichés, bienvenidos a esta cuarta parte de lo que es el desarrollo de la intranet que ya habíamos indicado en el vídeo anterior. Señalamos lo que son los mockups y comenzamos a diseñar nuestras primeras pantallas. En esta etapa lo que vamos a hacer es el diseño de nuestra base de datos para los dos primeros módulos que hayamos diseñado. ¿Okay? Para esta parte de la estructura de datos yo voy a usar lo que es MySQL Workbench. Que una vez que se me abre el programa, yo simplemente le doy clic aquí en modelos, agregar, y le doy a agregar diagrama. Aquí comienzo yo a agregar tablas, pero para ahorrar un poco el trabajo yo ya tengo un modelo hecho, que es esto, ¿ok? Esta es más o menos la estructura de tablas que vamos a utilizar y les voy a explicar un poco. Primero tenemos la tabla de tipo de usuario, que es el que va a controlar el acceso a los módulos. Aquí en tipo de usuario por el momento vamos a tener tres tipos, ¿ok? Uno que es el administrador del sistema, que va a gestionar los usuarios, es decir, que va a poder crear, modificar, eliminar. El segundo tipo es para los dos módulos, que es recepción, y el tercero para recursos humanos. Más adelante vamos a crear dos tipos de usuario más, porque vamos a simular que somos una empresa de desarrollo de software. Okay, entonces necesitamos a un usuario que es el manejador de proyectos, el project manager, y otro usuario que podría ser el desarrollador. Bien, entonces por el momento vamos a tener tres, pero más adelante vamos a agregar dos. La tabla de maestro o mantenimiento de usuarios, tenemos los siguientes campos: el ID de la tabla, el ID login de usuario y la clave del mismo, esto para acceder al intranet. El tipo de usuario, que es de la tabla anterior, el DNI del mismo usuario, que lo registramos en recepción. De igual forma los nombres, su apellido paterno, materno, correo, teléfono fijo, celular, fecha de nacimiento para manejar la edad, el estado civil del mismo, el sexo. Y aquí hay bueno, acá tengo tres campos. Voy a agregar un campo más, que en total van a ser 4 campos de auditoría. Como los 4 nombres dicen, uno es el usuario de creación de este mismo usuario, la fecha de creación del mismo, el usuario que lo modifica y la fecha de modificación. De igual forma, estos 4 campos de auditoría, que son muy importantes, vamos a ver que podemos tener en las distintas tablas. La siguiente tabla, que es de visitas, que va muy de la mano con lo que es maestro de usuarios, porque a partir de aquí es que se hace la inserción acá. ¿Okay? En la tabla de visitas tenemos campos similares. Además tenemos el tipo de visita, que puede ser P para postulante, R regular o la V de visita normal. ¿Okay? El campo de comentario de selección, en caso de que sea postulante igual. Pero aquí debería ser no, aquí está el campo de glosa. Ese campo de glosa está para el movimiento de visitas. El movimiento de visitas es donde vamos a controlar toda la entrada y salida, y obviamente las fechas, la hora de entrada y salida y las fechas de esta visita. ¿Okay? Y más abajo tenemos el campo de mantenimiento de postulantes, que principalmente es el que va a manejar el área de recursos humanos. Cuando recursos humanos acepta o rechaza a un postulante, en el caso de que lo acepte, se va a registrar en la tabla maestro de usuarios, y en caso de que lo rechace, obviamente no. Por cierto, aquí tenemos un campo de que es genera contrato, ¿no? Entonces cuando nosotros aprobamos al postulante, debemos generar un contrato. Para esto voy a crear entonces una tabla adicional aquí,
o en todo caso voy a manejarlo aquí abajo porque va a ir de la mano del maestro de usuarios. Ok, entonces voy a crear aquí mi tabla de mantenimiento de contrato trabajo, le voy a poner. Ok, como siempre le va a haber un ID. Voy a jalar el ID del usuario de esta forma. Okay, ID mt usuario. Este número de contrato va a tener un correlativo, es decir, si estamos en 14, el primer contrato que se registre en 2014 va a ser, por ejemplo, 2014 00001. La siguiente persona 0002 y así sucesivamente. Entonces lo voy a poner como varchar por mientras. Además voy a poner un campo de año por si acaso. Okay. Voy a poner el rol de trabajo, que es el tipo de usuario. Voy a poner la fecha inicio, que simplemente es un date, y la fecha de término. Además el salario, que debe ser un decimal de, por ejemplo, 9,2, y otro campo para ver si se le renueva el contrato o no. R renovado, N no. Ok, además voy a poner el estado del mismo, que es un char. Vamos a indicar si es activo o C de contrato cancelado. Por lo general, por default, lo voy a poner el valor de A de activo. Además voy a crear mis campos de auditoría. Ok, y listo. Aquí en usuario también le voy a poner el campo activo. Ok, que igual por default va a estar en activo. Entonces voy a poner aquí activo y inactivo, nada más. O de repente ustedes lo pueden manejar con 1 o ceros. Ok, para verlo voy a achicar un poco y ya tengo entonces mis 6 tablas creadas entonces para estos dos primeros módulos. Más adelante, como les comenté, vamos a crear otras 2 tablas para lo que es el Project Manager y el usuario desarrollador. Entonces, una vez que yo tengo ya mis tablas creadas en el Workbench, lo que voy a hacer es me voy a File, Export, Forward Engineering SQL, Next, y comienzo o puedo copiar todo, le doy clic en el botón de aquí. Me voy a mi base de datos. Yo tengo aquí mi base de datos que se llama clichés intranet. Ok, me voy a SQL y acá lo pego. Voy a mantener la caja de texto con la consulta para ver si surge algún error. Y me dice que se ha vuelto 0 conjunto valor vacío, 0 columnas, no hay ningún error. Me voy a estructura y aquí tengo mis 6 tablas creadas. Ok, entonces con esto ya por el momento tenemos nuestra base de datos creada con nuestras tablas que vamos a manejar. Ya en el siguiente vídeo vamos a comenzar a hacer la programación respectiva en MVC. Y lo que vamos a hacer primero es crear ciertas clases con ciertos métodos para hacer la prueba de los mismos. En este caso vamos a hacer la prueba primero con la tabla de visitas, y posteriormente ya hacer un diseño y comenzar a programar todo el internet. Bien, entonces los espero en el siguiente vídeo.